Japón en 1914 ya fue considerada una potencia económica y política junto a Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos, entre otros estados occidentales. Y además, Japón tuvo un papel destacado en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial sí que su papel fue algo efímero, pero donde más destacó fue en la Segunda Guerra Mundial debido al apoyo y los pactos que realizó con Alemania e Italia, bueno, pues con los regímenes totalitarios. Y eso provocó al final que Estados Unidos, tras la invasión de Pearl Harbor, que ahora lo voy a explicar en la Segunda Guerra Mundial, entrase, bueno, Estados Unidos frente a Alemania, Italia, Japón y se aliase con las potencias aliadas como es Gran Bretaña, Francia y bueno, la Unión Soviética. Japón en la Primera Guerra Mundial. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los imperios centrales formados por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, se le conoció como la Triple Alianza, en la cual también estuvo el Reino de Italia, que se marchó de ese bando. Y a la Triple Alianza se añadieron otros estados como el Imperio Turco a finales de 1914 y Bulgaria en 1916. En el otro bando, conocido como la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso fueron los que formaron el nuevo bando. Al bando aliado se añadieron Italia, que al principio en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se declaró neutral. Bueno, un año más tarde se acercó a los aliados. Rumanía en 1916 y Grecia en 1917. Pero en 1917, en el Imperio Ruso, estalló la Guerra Civil Rusa y por ello, bueno, pues Rusia se tuvo que marchar de la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos en 1917 entró, porque fue anunciado por el presidente del momento, Wilson, en el cual Estados Unidos intervenía en el bando aliado. Japón entró en la Primera Guerra Mundial al lado de la Triple Entente, es decir, del bando aliado, y no desempeñó un papel importante en la protección de rutas marítimas en la zona occidental del Océano Pacífico y en el Índico frente a la Marina Imperial Alemana. Pero en 1918 finaliza el conflicto. Sí que Japón tuvo un papel muy destacado en el Consejo de los Cuatro, que eran Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos e Italia, que fueron los países más destacados. Pero el problema es que en el Tratado de Versalles de 1919 Japón no obtuvo los requisitos adquiridos. Y al final eso provocó, bueno, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que se acercó a los regímenes dictatoriales de Alemania e Italia, y de alguno más, porque estuvieron, bueno, pues, Alemania, Italia y Japón como los tres aliados destacados de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se produce más por el estallido al final del asesinato de un heredero al trono y bueno, provocó al final el ultimátum de Austria a Serbia, Serbia que era aliado de Rusia, se negó, tal. Finalmente, bueno, pues eso provocó que en verano estallase el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Claro, Japón no tuvo el papel tan importante como la Segunda Guerra Mundial y luego, además, cuando se convirtió en la quinta potencia junto a Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos e Italia, cuando se firmaron eh, las ideas más importantes en el Tratado de Versalles de 1919, el país no obtuvo los requisitos que quería. Tras lo sucedido en el Tratado de Versalles y que Japón no adquirió los territorios que pidió, provocó un nuevo expansionismo de Japón. Otro de los escenarios de la crisis de las relaciones internacionales en los años 30 fue Asia y el área del Pacífico. De hecho, Japón fue el primer país que desafió el sistema de seguridad colectiva. Japón estaba profundamente afectado por la crisis económica a comienzos de los años 30 y se lanzó a una política expansionista sobre su vecina China como remedio a sus graves problemas. En 1931 ocupó militarmente Manchuria y en 1932 anunció la constitución de un estado satélite, Manchukuo. Las potencias apenas reaccionaron. Entre 1962 y 1967,
Ante la falta de respuesta internacional, Japón se dispuso a conquistar China y todo el sudeste asiático. En 1967, aprovechando un incidente en Pekín, dirigió un ultimátum al gobierno chino e inició una guerra de conquista de su propio espacio vital. Británicos y estadounidenses se limitaron a emitir protestas formales y abandonaron apresuradamente China, mientras la Sociedad de Naciones ni declaró Estado agresor a Japón ni le impuso sanciones. En noviembre, Alemania y Japón firmaron el Pacto Anti-Comintern contra la URSS, al cual se añadieron otros países como Italia y la España de Franco en 1967. Japón, que sufrió con las propuestas en torno a la Primera Guerra Mundial. Entonces, su nuevo desafío fue una nueva expansión. Ya en el siglo XIX se produjo por la zona de Asia. Bueno, pues en los años 30 comenzó, pues conquistando Manchuria. Manchukuo era un estado satélite nipón. Y claro, entre 1962 y 1967, como no hubo respuesta internacional, Japón decidió conquistar China y todo el sudeste asiático. ¿Qué pasó? Que un incidente en Pekín dio lugar al ultimátum japonés sobre China, y en el cual, bueno, iba a conquistarla. ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos y Gran Bretaña no hicieron nada, lo único que fueron fue protestar, no, no, tal, pues, protestas. Y la Sociedad de Naciones incluso dijo de Japón que no era un estado agresor, es decir, que, bueno, y ni Japón tuvo sanciones. Claro, ¿qué pasó? Que Japón bueno, unió con Alemania y, bueno, Italia y Francia contra la URSS en el Pacto Anticomintern. Más o menos es la nueva expansión nipona debido a los problemas de la Primera Guerra Mundial. En Japón, claro. El papel de Japón en la Segunda Guerra Mundial fue mucho más destacado que en la Primera debido a las alianzas con los regímenes dictatoriales como Alemania, Italia, etcétera, etcétera. Tras la invasión de Polonia por parte de Alemania, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Alemania e Italia se aliaron. La Unión Soviética también conquistó la parte oriental de Polonia. Alemania invadió otros países como Bélgica, Países Bajos y también Francia, que por cierto, la Francia Vichy de Mariscal Pétain se convirtió en un nuevo aliado del país germano o teutón. La situación cambió en Asia. A raíz de la invasión japonesa de Indochina, Estados Unidos decretó el embargo sobre el comercio japonés. La réplica de gobierno del general Tojo fue el ataque aéreo sobre la base naval estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, sin previa declaración de guerra. Este hecho provocó la entrada en el conflicto de Estados Unidos y 4 días más tarde Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. Tras la destrucción de la flota estadounidense en el Pacífico, el dominio japonés sobre el mar le permitió un rápido proceso de ocupaciones. A finales de 1942 eran dueños de Indochina, Siam, que está en Tailandia, Malasia, Birmania, la zona costera de China, las Indias holandesas, que es Indonesia, Filipinas, Guam, Islas Salomón y Nueva Guinea. Incluso Japón llegó a amenazar a Australia. Con la invasión de Polonia, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. A partir de ahí, Alemania empezó a invadir países como Bélgica, Países Bajos, Francia. La Francia Vichy se convirtió en aliado alemán. La situación en Asia cambió debido más a que Japón invadió Indochina, Estados Unidos decretó el embargo sobre el comercio nipón. Y claro, ¿qué es lo que hizo el general Tojo? Atacar de forma aérea la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Finalmente Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Alemania e Italia declararon también la guerra a Estados Unidos. Y claro, la destrucción de la flota estadounidense en el Pacífico dio lugar al dominio de Japón por todo el mar. Y bueno, ya a finales de 1942 tenía ya un montón de territorios eh, bajo su estatus. Y bueno, también amenazó a Australia, aliado además del bando aliado de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética. El 30 de abril de 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo. En cambio, en el Pacífico y Extremo Oriente, el conflicto continuaba. En la primavera de 1945, Japón se encontraba cercado y sin recursos defensivos, a pesar de lo cual la lucha encarnizada continuaba. El nuevo presidente de Estados Unidos, Truman, decidió utilizar la bomba atómica
que fue lanzada sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Sus efectos fueron terroríficos. Solo en Hiroshima hubo 100.000 muertos e innumerables heridos o afectados por las radiaciones, de una población de 250.000 habitantes. El 2 de septiembre de 1945, Japón capituló. La Segunda Guerra Mundial había finalizado. Sí que en suelo europeo finalizó la Segunda Guerra Mundial. O sea, en la primavera de 1945 Japón continuaba en la lucha, pero claro, ya tenía menos recursos ofensivos. Cuando el nuevo presidente de Estados Unidos, Truman, utilizó la bomba atómica, bueno, sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, bueno, provocó efectos terroríficos, porque hubo además 100.000 muertos e innumerables heridos afectados por las radiaciones de una población de 250.000 habitantes. Claro, el 2 de septiembre de 1945, Japón capituló, la Segunda Guerra Mundial finalizó. A lo largo de la historia de Japón, de los últimos más o menos de 1914 hasta 1945, participó, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo un papel mucho más destacado debido a las alianzas con Alemania e Italia. Y, y además, bueno, pues tuvo ese papel importante en el conflicto mundial de la Segunda Guerra Mundial. Claro, en la primera su papel fue mucho más efímero. Sí que se convirtió en potencia junto a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, pero claro, no consiguió los requisitos que pidió y por ello provocó al final esa segunda expansión, porque ya en el siglo XIX, ya junto con los países occidentales y Estados Unidos, comenzaron el imperialismo. Bueno, pues en los años 30, Japón con la crisis, el militarismo que tenía un gran peso, sobre todo en la década de los 20 y 30, bueno, provocó al final, y esto es del tirón, que, bueno, pues que Japón se convirtiese en un país militarmente fuerte y se acercase a los regímenes más totalitarios que había en Europa. Claro, finalmente, bueno, pues Japón estuvo ocupado durante un tiempo por Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y con ello finalizo. Comentar que tengo logrado esto y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Saludos. Adiós.